Vamos a retomar desde acá la clase. Ya habíamos alcanzado a ver, ¿cierto? Los tipos de secreción, ya se los había mencionado. Ahora, los tipos de secreción que son producidas a nivel de las glándulas exocrinas tienen una composición diferente. Y en relación a la composición que tienen, estas secreciones pueden ser enviadas a distintos lugares. Sabemos que todas las glándulas exocrinas liberan hacia una superficie, pero nosotros tenemos superficie corporal externa, que es todo lo que tenemos sobre la piel, pero en nuestro interior, recuerden que tenemos muchos órganos tubulares, o sea que tienen lumen, y también tenemos muchas cavidades. Bueno, hacia esos lúmenes o hacia esas cavidades también hay glándulas que pueden enviar su secreción. Y los tipos de secreción que exclusivamente son vertidos dentro de nuestro cuerpo son la secreción mucosa, la secreción serosa y la secreción seromucosa o también llamada mixta. ¿Ya? Ahora, ya habíamos explicado en clases la forma que tienen los adenómeros que producen este tipo de secreción. Ya lo describimos. Pero ahora voy a hablar brevemente sobre la composición de estas secreciones. De la secreción mucosa ya nos habíamos referido a ella cuando hablamos de la célula caliciforme. La célula caliciforme, recuerden que es una sola célula. No forma adenómero, no forma excretómero, es una sola. Pero su secreción es de tipo mucosa. Y la secreción mucosa estaba constituida por una glicoproteína llamada mucina, a la cual se le agregaba agua. ¿Ya? Se mezcla con agua que ingresa a la célula para formar esta secreción de tipo mucosa, o mucus también se le llama. Pero nosotros, como solemos clasificar la secreción, hablamos de secreción mucosa. ¿Ya? Ahora, al ser rica en estas glicoproteínas, las glicoproteínas suelen tener principalmente carbohidratos asociados a una proteína de cadena corta. Esas son las glicoproteínas. Siempre predominan los carbohidratos como componente de esta glicoproteína. Y los carbohidratos, recuerden ustedes que no se tiñen ni con hematoxilina ni con eosina. Por lo tanto, una célula, así como la célula caliciforme, que almacena esta secreción para luego liberarla, en un corte histológico, si yo pretendo evidenciar la presencia de estas células caliciformes, bueno, si está llenita de secreción y no se teñía, porque empleé solamente hematoxilina y eosina, voy a ver como una especie de esfera cromófoba, ¿ya? Ahora, si empleo una adición de paz, se va a ver de un color rojo magenta. Si empleo azul de alcián, se va a ver de un color azul celeste. Pero acá en el ejemplo estamos representando cómo se vería un adenómero cuyas secreciones de tipo mucosa y al ser teñido esta glándula, ¿no es cierto?, con hematoxilina y eosina. ¿Qué pasa con la secreción serosa? La secreción serosa es agua rica en proteínas. Así está constituida. Proteínas solas. Agua más proteínas. Aquí seroso viene de suero. ¿Ya? Como la secreción es rica en proteínas, y recuerden que esta secreción primero se acumula dentro de la célula y luego sale, la célula que contiene esta secreción, en su citoplasma, en un corte histológico, se va a ver intensamente acidófilo, justamente la zona de la célula en la cual estén almacenada esta secreción. Ahora, normalmente en este tipo de adenómeros, ¿ya?, de tipo acinoso, seroso, la zona perinuclear, o que está más hacia la base dentro de este acino, ¿ya?, la zona que está subnuclear, por decirlo de alguna manera, suele verse un poquito más basófilo, porque ahí suele acumularse abundante RER, ¿ya? Una glándula cuya secreción está constituida principalmente por proteínas, presenta abundante RER, que tiene muchos ribosomas y mucho ARN. Y si está todo junto, eso va a determinar que en una célula, la zona en donde se acumulan este organelo
se va a ver un poquito más basófila, pero todo lo demás de la célula, todo el sector donde esté almacenada la secreción, se va a ver acidófila, ¿ya? Y muy intensamente acidófila. Bien, la secreción seromucosa es una mezcla. El mucus es mucho más espeso que la secreción serosa. Entonces, ¿qué pasaría acá? ¿Por qué por ahí dice canalículos intercelulares? ¿Ah? ¿Por qué aparece este término, canalículos intercelulares? Porque estas células de este adenómero mucoso completo están produciendo su secreción que va hacia el lumen. Y a través de unas pequeñas conexiones, la parte más externa de acá, de esta región del adenómero, que está formado por la mitad de un acino seroso, también va a liberar su secreción. Y lo va a hacer a través de estos canalículos que se forman especialmente en esta glándula. Y acá, ¿qué vamos a tener finalmente en el lumen? La combinación de ambos tipos de secreción. Entonces, la glándula que tiene este tipo de adenómeros va a producir una secreción de tipo mixta o seromucosa. De hecho, a nivel de las glándulas salivales, o sea, sublingual, parótida y submaxilar, se da esta mezcla. Recuerden que tienen muchos adenómeros, porque son glándulas compuestas que tienen muchos excretómeros y por ende tienen que tener muchos adenómeros. Bueno, algunos adenómeros son exclusivamente mucosos, otros son exclusivamente serosos y otros son mixtos. Pero siempre hay un predominio. Por ejemplo, la glándula parótida es de predominio seroso, significa que a lo menos el 90% de la glándula tiene este tipo de acino o de adenómero acinoso. La glándula sublingual tiene de los tres tipos, pero el predominio sería de acinos o adenómeros acinosos mucosos, pero también tiene serosos, solos y mixtos. Y la glándula submaxilar tiene de los tres tipos, pero se dice que es de predominio mixto, porque voy a encontrar más de este tipo de adenómeros. ¿Bien? Hablemos ahora de las secreciones que son vertidas hacia la superficie corporal externa, o sea, sobre la piel. Y ya habíamos mencionado que teníamos la secreción acuosa, la secreción sebácea, la secreción ceruminosa y la secreción láctea. Habíamos dado como ejemplo que de glándula cuya secreción es acuosa, o sea, la podemos clasificar a esa glándula como acuosa considerando este criterio, la glándula sudorípara. En el cuerpo de los humanos existen dos tipos de glándulas sudoríparas, ¿ya? En el cuerpo de los animalitos vamos a encontrar solamente un tipo de glándula sudorípara. Cualquiera sea el tipo de glándula sudorípara, el tipo de secreción es acuosa. ¿Ya? Las variantes tienen que ver en la ubicación y en la estructura, pero son muy similares. Así que nosotros vamos a hacer referencia a un solo tipo de glándula sudorípara. Bien, las glándulas lacrimales también tienen una secreción acuosa. Acuosa viene de agua y efectivamente lo que predomina aquí es el agua, pero va acompañada de algo, de electrolitos. El sudor es producido, ¿no es cierto?, por la glándula sudorípara, pero histológicamente nosotros decimos que es una secreción acuosa. No sé si alguna vez alguien que haya hecho mucho ejercicio y suda y le corre el sudor desde la frente hacia abajo, a lo mejor ha tenido la posibilidad incluso de saborear ese sudor. Y es como salado, es agüita salada, porque estamos liberando junto con el agua algunos electrolitos, ¿ya? Algunos minerales. Eso es lo que liberamos. ¿Ya? Secreción sebácea. Es una secreción rica en lípidos. La produce la glándula sebácea, la única que produce este tipo de secreción. Y recuerden que describimos incluso el mecanismo secretor que empleaba esta glándula. Entonces, la secreción sebácea está constituida por células muertas llenas de lípidos. Esa es su composición. ¿Ya? Así está constituida la secreción sebácea.
La secreción ceruminosa está constituida por restos de citoplasmas de algunas células más lípidos. Aquí no hay células completas, sino que son fragmentos citoplasmáticos incluyendo o que incluyen lípidos. Así está constituida la secreción ceruminosa, que es característica de la glándula que lleva el mismo nombre. Y la secreción láctea es una secreción que solamente produce la glándula mamaria y está constituida por lípidos y proteínas. Ahora quiero que se fijen en los dibujos que aparecen aquí abajo. Miren, cuando las secreciones eran mucosas, serosas y mixtas, el único mecanismo de secreción posible de que empleen las células de esa glándula es el mecanismo ecrino o merocrino, o sea, el que emplea una exocitosis. Es la única posibilidad, no existe otra. Pero en este tipo de glándulas cuyas secreciones son vertidas a la superficie corporal externa, dependiendo de la glándula y su secreción, es el mecanismo que se emplea. Entonces pongan atención. Cuando la secreción es acuosa, el mecanismo secretor es merocrino o ecrino, o sea que emplea una exocitosis. ¿Ya? Cuando la secreción era sebácea, acuérdense, producida por la glándula sebácea, ¿qué mecanismo teníamos ahí? El mecanismo holocrino, en donde la célula completa, llena de lípidos, conformaba la secreción. Teníamos células enteras. ¿Qué pasaba con la glándula ceruminosa, la que produce la secreción ceruminosa? Aquí el mecanismo secretor es apocrino, o sea, se pierde parte del citoplasma apical de la célula, el que lleva la secreción, que es de tipo lipídica. Hay lípidos ahí. Entonces, la secreción ceruminosa está formada por el citoplasma apical de las células más estos lípidos que estaban en su interior. Y ahora tenemos el caso más complejo. Única glándula exocrina en su tipo, porque emplea dos mecanismos secretores. Esta es una sola célula que está presente, ¿no es cierto?, en alguno de los adenómeros de esta glándula. Esta es una sola. Esto mismo se repite para todas las células que formen ese adenómero. En el interior de la célula se van a sintetizar proteínas de la leche y también los lípidos de la leche, que son los principales componentes. Bueno, cuando se liberan las proteínas se liberan por un mecanismo merocrino, o sea, a través de una exocitosis, sin provocarle, por lo tanto, daño a la célula. Pero, mientras tanto, se están liberando lípidos también. ¿Qué ocurre? Los lípidos arrastran consigo parte del citoplasma apical de esa célula. A ese mecanismo le llamamos apocrino. Entonces, esta glándula tiene doble mecanismo de secreción. Es la única glándula exocrina que tiene doble mecanismo secretor. ¿Ya? Bien, espero que les haya quedado claro esa parte. Ahora vamos a empezar a ver un poquito más detallada algunas cosas. Esta imagen que tenemos aquí representa la porción secretora, o sea, el adenómero, de una glándula sebácea. ¿Ya? El dibujito que tenemos en la parte superior derecha representa la imagen que está aquí amplificada. Aquí lo único que estamos viendo es el adenómero, un solo adenómero. Esta glándula, recuerden ustedes, que es ramificada, significa que tiene muchos adenómeros, pero un solo excretómero. Siempre vamos a reconocer estas glándulas por la forma de sus adenómeros. La probabilidad de ver el conducto cuando es único es muy difícil en un corte histológico. Tenemos que ver cortes seriados para poder en alguno de esos cortes visualizar, ¿no es cierto?, el conducto. Pero los adenómeros, ya que son más numerosos y son más grandes,
sí los vamos a ver. No todos juntos, no todos a la vez. En este caso amplificamos la muestra. Mire, por acá también hay un pedacito de un adenómero y aquí también se ve algo. Pero este salió muy bonito. Y recuerden ustedes qué forma tenían los adenómeros en las glándulas sebáceas. Eran alveolares. ¿Qué significaba eso? Que tenían la forma de un saco, tenían un epitelio basal secretor muy bajo, un epitelio simple cúbico bajo, ya lo dijimos, un lumen muy amplio. ¿Pero por qué no se ve el lumen? Porque recuerden que de esta glándula sebácea, el mecanismo es holocrino, mecanismo secretor. ¿Y qué significaba eso? Que estaba formado por células muertas, que en su interior tienen gran cantidad de lípidos. De ahí la palidez que tienen estas células. Entonces, por eso acá ustedes tienen una llave que dice lumen con secreción sebácea. Y este es el epitelio basal secretor de este adenómero. Es un epitelio simple cúbico bajo. Fíjense que logro ver los núcleos redondos. Incluso acá se ven un poco más achatados. Pero casi no veo citoplasma. ¿Y por qué aclaramos que es simple cúbico bajo? Porque también existe el simple cúbico alto. O sea, cuando hay un exceso de citoplasma, pero la forma de los núcleos de esas células son redondos. Como este es un epitelio, siempre tiene que haber un tejido conectivo asociado a ellos. Y el tejido conectivo que siempre se va a encontrar a continuación de una membrana basal, porque aquí tendría que estar la membrana basal, ¿ya? Va a ser un tejido conectivo laxo. ¿Bien? Entonces ahí tenemos un poquito más de detalle para esta glándula. Vamos a ir agregando cosas. Acá tenemos la glándula ceruminosa. La glándula ceruminosa la podemos encontrar, ¿no es cierto?, en la piel de la orejita, en la parte más interna, el pabellón auricular externo, pero en la zona más interna, donde suele nacer la orejita. Ahí nosotros, en esa piel, tenemos glándulas. Hay glándulas sudoríparas modificadas y hay glándulas sebáceas también. Esto es un corte histológico con muy poquito aumento, en donde estamos viendo un trozo de esa piel. Acá se ve el epitelio de revestimiento, ¿ya? O la epidermis de la piel, y acá estamos viendo los tejidos conectivos y capas más profundas de esa piel. Estas dermis papilar, dermis reticular, así se llaman estas capas. Y tenemos una gran cantidad de glándulas. Miren, estos son folículos pilosos. Esto es de aquí, un folículo piloso, y aquí puedo encontrar algunas glándulas sebáceas, estas que están acá. Siempre se asocian a un folículo piloso. Acá estamos viendo en corte longitudinal, ¿ya? Aquí se ve un corte bastante oblicuo el folículo piloso. Y acá miren, aquí dice conducto, fue suerte nomás. Un conducto, ¿de quién? Todo esto es una glándula, pero esta parte más grande es el adenómero. ¿De quién? De una glándula ceruminosa. Pero este es su conducto, que aquí por efecto de corte no lo estamos viendo, tiene que salir hacia acá. Solamente vemos un trocito y tuvimos suerte de que se ve. No estamos viendo el detalle, estamos viendo la panorámica. Y todos estos cortes, estas estructuras que aparecen cortadas acá, es un solo adenómero, ¿ya? Un adenómero enrollado. Las glándulas ceruminosas se dice que son glándulas sudoríparas modificadas. Y recuerden cómo era una glándula sudorípara. Y estas serían modificadas. ¿Qué fue modificado? El tipo de secreción y el mecanismo de secreción. Morfológicamente son prácticamente iguales a las células caliciformes. ¿Bien? Siguiente, la glándula mamaria. Nos interesa particularmente la glándula mamaria. El dibujo que está aquí representa un trocito de un alvéolo mamario. Así se llaman, de acuerdo a su forma, ¿no es cierto? Ya los adenómeros de las glándulas mamarias. Son alvéolos, son adenómeros de tipo alveolar. Recuerden lo que era un alvéolo. Era una estructura formada o con forma de saco redonda con un lumen muy amplio y un epitelio simple cúbico bajo, así como el de la glándula sebácea, que también es alveolar. Pero acá, a diferencia de la glándula sebácea,
Debido al tipo de secreción y al mecanismo de secreción, nosotros sí podemos identificar con claridad el lumen, porque puede tener algunos elementos que se tiñen en su interior, pero no va a estar constituido por células la secreción. Entonces acá estaría el lumen, este es parte de ese epitelio del adenómero alveolar. Acá tendríamos el tejido conectivo laxo con algunos vasos sanguíneos. Y esta es una célula que se asocia a algunas glándulas compuestas. La glándula mamaria es una glándula compuesta, que ya vamos a describir también en su generalidad las glándulas compuestas. Pero ahora nos estamos fijando en el mecanismo secretor y cómo se libera esa secreción. Entonces, nuevamente les repito, ahí en este caso tenemos cuatro células. Y fíjense que estamos viendo cómo se produce esa secreción. Estas burbujitas chiquititas que aparecen ahí, aquí está liberándose la parte proteica y emplea un mecanismo merocrino o también conocido como mecanismo ecrino. Pero ¿qué pasa con los lípidos? Fíjense, les cuesta salir aquí, entonces van envueltos por citoplasma, así son liberados. ¿Ya? Entonces hay que recordar eso que ya vimos. Bien. Ahora vamos a comenzar a hablar, pero voy a cortar esta grabación y en la siguiente, para que no sean tan extensos estos videitos, ya vamos a cortar la grabación acá y vamos a partir con este título en la próxima grabación.